segunda semana de su módulo propedéutico. Ya estamos cerrando prácticamente la mitad de su módulo. Recuerden que cada módulo dura 4 semanas, por lo cual ya terminando esta semana se podrá decir que están llegando a la parte media de su módulo. Una felicitación a los que han logrado llegar hasta acá, a los que han hecho conciencia, revisión consciente de sus retroalimentaciones, quienes me han estado pidiendo asesorías, enviando sus preguntas. Muchísimas gracias. Recuerden que estoy para apoyarles. Siempre es un gusto poder trabajar con ustedes y ayudarlos a lograr este objetivo que se han planteado de terminar sus estudios de educación media superior. Como lo dije al inicio de la semana, es una decisión valiente, es una decisión que exige mucha organización, exige reacomodar las cosas que tenemos actualmente en nuestra vida. Entonces, bueno, pues nada, lo reconozco, lo aprecio y cuenten siempre con mi acompañamiento. En esta sesión vamos a revisar la primera actividad integradora de esta semana, que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos. Lo revisamos la semana pasada, perdón, el día miércoles revisamos en la sesión la actividad integradora 4, sin embargo, ahora que he estado también evaluando actividades, me parece que es importante revisitar estas dos actividades para que puedan tener una idea más clara de cómo se hace. Y adicional a esto, vamos a hacer un ejercicio acerca de cómo en todo momento tratar de evitar en las tareas y en las actividades integradoras de los aspirantes y eventualmente de los estudiantes de prepa en línea. El plagio es una actividad sumamente deshonesta y no solamente eso, sino que es muy perjudicial para quien la lleva a cabo. Afecta no solamente su calificación en caso de que se detecte plagio, el cual nosotros los asesores virtuales contamos con diferentes herramientas que nos ayudan a poder detectar cuando esta práctica se ha llevado a cabo, sino que además se busca que obtengan con los módulos. Entonces, bueno, tratemos de alejarnos completamente de estas prácticas de plagio. Ustedes tienen a su alrededor muchas personas, toda la red de apoyo de prepa en línea que, como ya vimos en la sesión de miércoles, somos varios agentes educativos que estamos dispuestos a apoyarles en lo que necesiten. Tratemos de evitar estas prácticas. Si bien es cierto que, bueno, plagio lo podemos comprender de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas, quizá la más grave, sería enviar una actividad que no hemos hecho nosotros como si la hubiéramos hecho. Eso es hacer pasar información de alguien más como nuestra. Pero sin embargo hay otros niveles de plagio que es importante poder reconocer. Y uno de ellos que sucede a menudo es una manera de plagio que quizás no es tan intencional, porque el aspirante o estudiante no tenía en mente pasar información ajena como propia. Sin embargo, cuando no referenciamos la información que estamos poniendo en nuestros trabajos, estamos incurriendo en plagio. Entonces, ahora en esta sesión también vamos a hacer un ejercicio corto. Yo les voy a dar algunas herramientas con las cuales van a poder referenciar la información que ocupen para sus actividades. Entonces, vamos a pasar directo ya a la plataforma. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la plataforma y los ejercicios que haremos dentro de ella. Recuerden, cuando comparto pantalla voy a apagar la cámara para que no haya error en la transferencia de datos, y comparto. Entonces, bueno, aquí estamos ya precisamente en el portal, la entrada a la plataforma de prepa en línea. Vamos a llevar a cabo el procedimiento común y normal para poder ingresar. Llegamos a mi comunidad de aprendizaje, donde debemos identificarnos para que nos pueda dar acceso a las diferentes áreas de la plataforma que vamos a ocupar. Entramos con ID y contraseña y vamos a mi campus. Y posteriormente
estaremos ya en el espacio de mi aula. Estamos aquí ya en el espacio de mi aula. Vamos a entrar directo a módulo propedéutico, que es lo que ahora nos compete, y nos iremos directo a la semana 2, a la parte de cómo comunicarse de forma respetuosa en prepa en línea CEP. Esta es la actividad que les comento que he revisado y me parece que es importante aquí hacer alguna aclaración en cuanto a las preguntas que vienen, ¿de acuerdo? Para poder resolver esta actividad correctamente, es importante tener en cuenta que hay diferentes formas de comunicación dentro de la misma plataforma. Aquí lo podemos ver en lo que necesitamos para contestar la actividad. Bueno, pues definitivamente usar las normas de comunicación virtual o en etiqueta, que es una recomendación que se hace constantemente, ¿no? No solamente en los proyectos de prepa en línea, sino en nuestra vida diaria, el tratar de comunicarnos, siempre que lo hagamos de forma escrita, tratar de comunicarnos observando estas reglas, nos va a ayudar muchísimo a que podamos evitar cualquier tipo de malentendido o cualquier tipo de información, mala información, desinformación que se pueda llevar a cabo. Entonces, conocer esas reglas siempre es muy importante. Lo mismo con las reglas de ortografía y redacción. Yo les comentaba que la mejor manera de poder trabajar en esa área de oportunidad que todos tenemos es hacer un hábito de la lectura y también trabajar en la producción de textos, tratar de escribir cartas, mensajes, notas a nosotros mismos, de forma que nos veamos nosotros en esa necesidad de crear lenguaje escrito y eso nos va a ayudar a hacerlo cada vez mejor. Al tiempo que mientras leemos vamos a mejorando nuestra ortografía, vamos incrementando nuestro vocabulario y vamos creando nuevas estructuras para definir y llevar a cabo la comunicación del lenguaje, no solamente escrito, sino también comunicación verbal al final. Pero esas son las mejores recomendaciones para poder trabajar en esta área de oportunidad que todos tenemos. Recuerden la rúbrica baja puntos por cada uno de estos errores que tengamos y entonces debemos tratar de siempre ser muy cuidadosos y evitar vernos afectados en ese tema. Ahora, también será necesario participar en los foros, utilizar la mensajería de la plataforma, enviar correos electrónicos. Si bien no va a ser necesario que ustedes entren a un foro esta semana a participar o que envíen un mensaje o no se les va a solicitar que envíen realmente un correo electrónico, es muy importante que ustedes sepan que esas son las 3 formas principales en las que nos vamos a comunicar en prepa en línea, a través de los foros, a través del mensajero de la plataforma y a través de correos electrónicos. Aquí es muy importante tener en cuenta que los correos electrónicos, siempre que ustedes tengan un intercambio de correos con su asesor virtual, debe ser a su correo institucional, ¿de acuerdo? Para mantener la formalidad y dar seguimiento a la información o al intercambio de información que se dé entre ustedes y sus asesores. Entonces, siempre deben comunicarse con los agentes educativos a su correo institucional. En caso de ser necesario un correo, pueden igualmente comunicarse con nosotros a través de la mensajería y la participación en los foros. ¿Cuál es la importancia de conocer estos? Bueno, cada uno de estos espacios tiene su propia estructura y su propia forma de funcionar y participar de ellos. ¿De acuerdo? Voy a bajar la actividad aquí en el link para ya tenerla lista para poderla revisar. Sin embargo, antes de abrir la actividad, me voy a regresar a la parte de los recursos, donde ustedes van a poder ver más específicamente a qué me refiero con que son 3 formas de comunicación diferentes. En esta parte de aquí tenemos el mensajero de la plataforma. Este espacio es el mensajero de la plataforma y es a partir de donde nos vamos a estar comunicando. Son mensajes cortos, son mensajes para confirmar algún tema, para plantear alguna duda, son mensajes cortos y que quizás no necesitan una estructura tan compleja, ¿de acuerdo? Eso todo lo tenemos acá, en los recursos de la semana.
Tenemos los recursos que hablan de los agentes educativos y después tenemos los recursos que hablan acerca de la comunicación. Para las herramientas de comunicación en línea, tenemos un PDF. Vamos a dejar que se abra ahora el archivo. Y en ese PDF podemos tener la diferenciación entre las diferentes herramientas que usamos. Tenemos la comunicación síncrona y asíncrona. La comunicación síncrona quiere decir que en el mismo momento están interactuando en tiempo real el emisor, que es el que da la información, y el receptor, es decir, el que está recibiendo la información. Quiere decir, por ejemplo, esta videosesión es un espacio de comunicación síncrona, pues ustedes están conectados al otro lado en tiempo real y estamos teniendo esta conversación. Entonces, a eso se refiere con la comunicación síncrona, es simultáneo. En cambio, la comunicación asíncrona se genera cuando no es inmediata la respuesta o cuando no es en tiempo real. Un ejemplo de esto serían los mensajes de las plataformas. Ustedes envían un mensaje al asesor virtual y deben esperar el momento en el que el asesor virtual abra el mensaje y lo lea para entonces poder recibir una respuesta. Asíncrona quiere decir que no es en tiempo real y que hay un espacio de tiempo que deben esperar para recibir una respuesta. Y esto es importante porque si, por ejemplo, yo tengo una pregunta que necesito resolver para hacer mi actividad, la forma en la que más eficientemente la voy a resolver es conectándome a una sesión con mi asesor y haciendo la pregunta puntual para que la pueda resolver de manera inmediata a través de la comunicación síncrona. Entonces, tenemos diferentes objetos, por ejemplo, el chat, una sala de chat donde nosotros escribimos y de inmediato nos responden, es una comunicación síncrona. Estas videoconferencias, y la comunicación asíncrona pues sería a través del correo electrónico, el mensajero de la plataforma y el foro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí viene una breve explicación de cada uno de ellos. Es muy importante esta parte de los foros. Los foros tienen un objetivo específico que es que se produzca un intercambio de saberes y un aprendizaje que sea colaborativo y constructivo. Es decir, todas las personas que participen del foro deben participar del foro manteniendo en mente que hay un propósito para ese espacio. Aquí tenemos la aseveración donde dice, antes de participar, revisa cuál es el objetivo de cada foro. Nosotros vimos ya los 5 espacios de foro que ustedes tienen en plataforma. Uno es el foro de apoyo de dudas técnicas, otro es el foro social, el foro aprendiendo, foro de novedades y pizarra de sesiones y el foro de integración. Son 5 foros diferentes, los cuales cada uno tiene un propósito. Como lo comentamos ese día en el foro de dudas técnicas, no es el lugar apropiado para desearle a mis compañeros una excelente semana de aprendizaje. Entonces, tenemos que siempre estar pendientes cuál es el propósito del foro en el que vamos a compartir o a publicar y tratar de que siempre nuestras aportaciones sumen al desarrollo del tema del foro. El mensajero de la plataforma, que como ya les comenté, pues deben esperar a que el receptor del mensaje ingrese a plataforma para poder revisarlo y obtener una respuesta. Y lo mismo el correo electrónico. Aquí es bien importante que se hagan un hábito de revisar su correo electrónico todos los días, de ser posible. Muchas veces van a recibir notificaciones, avisos, circulares por medio del correo electrónico, y es importante que sepan que no todas las comunicaciones y mensajes se envían a través de la plataforma en el mensajero. Entonces, siempre deben de estar pendientes y poder revisar su correo para que puedan estar al pendiente y al tanto de toda la información necesaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cada uno de los espacios tiene su forma de escribirse. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, del correo electrónico. Es necesario siempre poner la dirección del correo de la persona principal a la que se le envía. Carbon copy quiere decir esto, es una copia oculta. Es una copia donde se pone a las personas
que van a recibir copia del mensaje, y el asunto, qué es lo que voy a escribir, ¿no? Y después redactar el mensaje. Entonces, esas son las principales formas de comunicación que tenemos en prepa en línea. En nuestra actividad integradora número 3, ustedes van a tener que plantear sus mensajes en estos diferentes espacios. ¿De acuerdo? Se les pide que envíen un mensaje al foro y debe de cumplir con las características de comunicación de un foro. Es decir, debe de estar publicado en el foro adecuado, debe de ser comprensible, debe de estar acorde al propósito del foro, debe de tener un saludo, el planteamiento del mensaje, un agradecimiento o despedida. Y esta es la manera en la que nosotros cumplimos con las reglas de etiqueta y también podemos hacer uso de los diferentes espacios. Por ejemplo, sucedió mucho en esta actividad. Aquí se les pide que escriban un mensaje en el foro Aprendiendo. Y es importante que recuerden que en el foro Aprendiendo no solamente está el asesor virtual. Entonces, es un mensaje que van a leer todos y cada uno de las personas que entren al foro, sus compañeros, etcétera. Es un mensaje que se presenta de forma pública. Todo el que tenga acceso al foro puede contestar ese mensaje, puede leerlo y puede apoyarles. En ese sentido, su mensaje acá no debe ser dirigido únicamente al asesor virtual. Hay otras personas que están dentro del foro y que también les pueden apoyar. Tenemos el tema de un correo electrónico. Esto funciona diferente del mensaje y entonces es importante que a la hora de escribir el correo electrónico cumplan con las especificaciones para entregar un correo electrónico con sus diferentes partes. Igualmente, un mensaje en la mensajería de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las maneras en las que nos vamos a comunicar tiene diferentes estructuras y debemos respetarlas. Aquí tenemos un ejemplo de las preguntas que debemos evitar. Son preguntas abiertas. Ustedes tienen la información en los recursos, pero recuerden que la rúbrica plantea la evaluación del campo del pensamiento crítico y lo vamos a ver ahora. El pensamiento crítico se refiere a el análisis que hacemos de la información. Entonces, digamos que sus respuestas deben de poder reflejar ese análisis que se ha hecho, ¿de acuerdo? Es muy diferente una respuesta planteada a la pregunta ¿qué tipo de preguntas debemos evitar? Y será muy diferente una respuesta que diga ayuda por favor y que esa sea la única respuesta, o que nuestra pregunta vaya desarrollada en un tenor de debemos evitar todas aquellas preguntas que no planteen la duda en específico y pueda generar confusión en cuanto a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es diferente. Esa segunda respuesta estaría ubicada en esta columna. Las respuestas que ponen, que son cortas y que son demasiado puntuales, no les permiten alcanzar altos puntajes en el campo del pensamiento crítico porque no evidencian el análisis. Lo que no quiere decir que el análisis no se haga. Sin embargo, que a la hora de escribirlo no está evidenciado en su respuesta y es muy importante poderlo evidenciar. ¿De acuerdo? Y bueno, ya que estamos en la rúbrica, entonces vamos a también pasar a la parte del plagio. Aquí en la rúbrica, nosotros los asesores virtuales vamos a calificar también la parte del plagio. Y el plagio les resta puntos de 10 en 10. Entonces, es una alta penalización por incurrir en esta práctica. ¿De acuerdo? Digamos que, bueno, no tener ninguna sanción por plagio quiere decir que es un trabajo original, que son ideas que son de ustedes mismos, que si pusieron algún texto de referencia, ese texto tiene su cita textual, donde sabemos de dónde han tomado esa información, etcétera. Y entonces ahí no habría ninguna penalización. ¿De acuerdo? Sin embargo, mientras ustedes van avanzando en la rúbrica, se darán cuenta de que
podemos identificar diferentes porcentajes de plagio parcial, es decir, una parte nada más de la actividad, alguna de las respuestas o todas las respuestas o la mitad del trabajo, etc. Recuerden que plagio incluye tanto texto como imágenes, como sintaxis, formatos, entre otras cosas. Entonces, en esta pregunta que dice cuáles son los elementos para formular una pregunta, muchas veces hay aspirantes que van al recurso sobre cómo hacer preguntas eficaces y entonces van a este recurso y lo que presentan en su trabajo es una captura de pantalla de esta información. Entonces, ¿qué cosas debemos evitar en las preguntas? Y entonces toman una foto de esta parte roja y esta parte roja la insertan en el recuadro donde va la respuesta. Aquí. Aquí hay una foto de este recurso. Y eso, a lo mejor de forma no intencional, los hace incurrir en plagio. Están ocupando información de otro lado sin poner ningún tipo de referencia y la están presentando como información propia. Aquí lo tenemos. Integra elementos ajenos a los que sustituye o modifica palabras, puntuación, sintaxis o imágenes que retoma de una o varias fuentes, ¿no? Y que no están siendo referenciados. Integra elementos ajenos y que no están siendo referenciados, es decir, no incorpora el crédito que les corresponde. Ahora, definitivamente el nivel más grave de plagio sería el plagio total, en el cual los aspirantes entregan una actividad que corresponde a un aspirante que pasó antes por el módulo o le cambió solamente algunas palabras o algunas imágenes o el nombre al archivo y entonces entrega ese trabajo. Los voy a leer para que ustedes sepan cómo es que sus trabajos pueden ser perdidos totalmente por plagio. Plagio total es el nivel 5. Entrega una actividad de carácter individual en la que en el contenido se encuentra como mínimo una de las siguientes opciones. Con solamente una de estas opciones ya se tiene que dar como plagio total y afectan su calificación, pierden la totalidad de sus puntos. Es igual a la de un par o a un egresado, ya sea que se realizó de manera colaborativa, se compartió de manera voluntaria o se copió con previa autorización. Es una copia íntegra de un producto ajeno intelectual que hace pasar como propio. En el caso de las investigaciones. Se compone en su totalidad de fragmentos de diferentes productos ajenos y no les da el crédito correspondiente. Esto sería, por ejemplo, si se les solicitara hacer un ensayo, copiar y pegar párrafos de diferentes fuentes de información sin referenciar ninguna, ¿no? Hacer como un rompecabezas de información y presentarlo como nuestro propio trabajo. O presenta más del 80% de algún tipo de plagio parcial. Es decir, imágenes, videos que no estén referenciados o que hayan cambiado algunas palabras, que hayan hecho alguna paráfrasis nada más para modificarla y que no estén referenciados. Esa es la palabra clave aquí, las referencias. Entonces, para poder evitar el que nuestros trabajos sean tomados como plagio, hay una herramienta muy sencilla muy sencilla de utilizar y que es sumamente útil. Voy a cerrar tantas ventanas que tengo. Denme un segundo, por favor. Hay diferentes maneras de referenciar la información y diferentes formatos. Nosotros en Prepa en Línea utilizamos un formato de referencia que es el formato APA. Y este formato lo que es una manera de presentar información. Eso es un formato APA. O más bien, eso es un formato, la manera en la que presentamos la información, ya sea en un documento horizontal o vertical, o si alineamos a la izquierda o saltamos doble espacio en los párrafos. Eso es lo que hace el formato, es una manera
de presentar información. Y en la referencia de los textos hay un formato que es el formato APA. Nosotros en Prepa en Línea utilizamos ese formato para todas las referencias de información ajena a nosotros. Yo les voy a recomendar esta herramienta, ¿de acuerdo? Nosotros buscamos en Google citar en APA y de inmediato los va a mandar a Google a diferentes resultados. A mí me gusta siempre, de las diferentes herramientas que hay, siempre me gusta ocupar esta, que es la del portal académico de UNID. Es una universidad que tiene una herramienta para poder citar nuestras referencias con el formato APA. Entonces vamos a entrar ahí y aquí ya tenemos el espacio para referenciar. Vamos a hacer un ejemplo práctico en el que nosotros tenemos un documento nuevo que vamos a empezar a trabajar. En ese documento vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner la fecha, viernes 8 de diciembre de 2023. Y vamos a pensar que nuestro trabajo que tenemos que hacer es un trabajo que habla de los tipos de plantas, ¿no? Pensemos que eso es eso. Yo en mi formato de mi trabajo decido que esto lo voy a poner en negritas, que va a estar subrayado. Para entonces, nosotros cuando hacemos un trabajo ya tenemos información acerca del tema que vamos a desarrollar. Ya debimos haber investigado algo de información. Entonces, bueno, supongamos que yo en mi información encontré un texto muy interesante que me gustaría incluir. Siempre vamos a empezar con algo que sea de nuestra propia autoría. Entonces vamos a empezar escribiendo, creando nosotros el texto. Entonces, en el mundo hay diferentes tipos de plantas, cada una de ellas con características que las hacen únicas y especiales. Esto vamos a hacer siempre una revisión. Vamos a pensar que, bueno, yo aquí escribo más, ¿no? Es una introducción en este trabajo. Pretendo mostrar y compartirles, etcétera, 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 ¿no? Me regreso a hacer mi revisión y ya. Voy ahora sí a ingresar la parte que investigué. Entonces yo tengo acá, me metí a Google y en Google busqué tipos de plantas. Y resulta que me encontré con esta página. Vamos siempre a buscar una página confiable. Eso es otra cosa que debo decirles. Wikipedia no es una fuente tan confiable. Sería mejor siempre tratar de pasar de largo. Pero para poder encontrar una fuente confiable, pues tratamos de buscar páginas que sean de gobiernos. Es casi siempre información verificada. Páginas que sean de universidades o páginas que sean de alguna institución que tenga algún reconocimiento como National Geographic, etcétera. Entonces vemos todas nuestras diferentes fuentes. Recuerden, esto se supone que ya lo habían hecho ustedes antes, ¿no? Esta pequeña investigación. Y bueno, pediremos alguna fuente que sea esta, Educados Madrid. Vamos a ver. En este artículo habla sobre las plantas y la manera en las que éstas se clasifican según su tallo, ¿no? Entonces, yo quiero ocupar esa información. Me regreso a mi trabajo y las plantas es por su tallo.
voy a tomar la información, dependiendo de cómo sea su tallo, voy a leer, copio, porque sí puedo copiar, y lo voy a pegar acá. Ya estoy presentando la información de cómo se presentan o cómo se clasifican las tallas las plantas por su tallo. Ahora, esta información es la que yo debo siempre verificar o referenciar, ¿de acuerdo? A esta información que yo estoy presentando le voy a sacar la cita o la referencia en el formato APA. Voy a mi herramienta de APA y en esta herramienta, y por eso esta me gusta, ustedes pueden elegir exactamente qué fuente están ocupando para poder obtener su información, ya sea un libro, artículo de revista, una página web, periódico. Pueden sacarlo de un video de YouTube, un post de Facebook incluso, Twitter, tienen diferentes opciones. En este caso nosotros ocupamos una página web y entonces haré clic aquí en página web. Y lo que va a hacer es que les va a empezar a preguntar diferentes datos. Ustedes van a tener que estar regresando a la página donde tienen la información para poder volver. Entonces, vamos a buscar. Este es un libro. El libro se llama Las plantas. Tenemos el autor de la planta, el autor del libro. Aquí está, el autor del libro es Educa Madrid. Erika Madrid. Ponemos la fecha de publicación del artículo, 25 de agosto de 2017. El título del artículo es Las diferencias de otros vivos, partes de la planta. Lugar de publicación, España. No, sí, España, aquí lo tenemos en la página web, madrid.org. Casa publicadora, Educados, España. Y vamos a ir metiendo así todos los textos que nosotros, o todos los datos que nos soliciten. Entonces ya copiamos, aquí va la dirección web. Ay, no lo copió. Y la guardamos. Ya que está guardada la información, ponemos crear ficha. Y aquí es donde les lanza ya la referencia en el formato APA, que es el formato en el que debemos publicar. Y el formato APA, lo que les comento es esto, es el nombre, apellido en mayúsculas, viene la fecha de publicación entre paréntesis, el título viene en itálicas, entonces no es más que una forma de presentar información. Nosotros en nuestro trabajo, después de lo que compartimos, vamos a pegar la referencia. Podemos hacerlo mucho más pequeño si es lo que ustedes desean, ¿no? Donde se vea que esta información que está aquí, esta no es de mi autoría. Yo no lo escribí, esto lo tomé de este espacio. Entonces, el asesor virtual en el momento que esté calificando su trabajo se dará cuenta que han ocupado información de otra parte, pero que le han dado el crédito correspondiente. Así lo vamos a hacer con cada uno de los recursos que ustedes se puedan encontrar que ocupan. Como les dije, incluso pueden ocupar un video de YouTube y entonces si ustedes no quiere decir que van a insertar el video en su documento, pero pueden poner aquí
según un estudio, según un estudio en Alemania, las plantas, lo que ustedes hayan aprendido, escuchado en el video, y después van a poner la referencia de en qué video lo escucharon. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les comparto cada semana los recursos educativos digitales, que son herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo todas sus actividades. Aquí lo vamos a abrir en el foro de novedades. Cada semana, dependiendo de las actividades que estemos trabajando, se les comparte un recurso educativo digital. En este caso, el recurso educativo digital tuvo que ver con el tema de puntos y comas, pues es lo que ustedes me han estado refiriendo, que les cuesta trabajo poder dominar, ¿no? Entonces, mi recurso, el recurso que les ofrezco es el uso de puntos y comas. Es un video de YouTube, pero lo importante es que en el momento que yo lo recomiendo, tengo que poner la referencia de dónde estoy tomando la información, porque este video yo no lo hice. Yo no lo publiqué, no lo creé y nada más estoy compartiendo la información. Esa es la importancia de poder tener siempre nuestros trabajos, nuestra información, todo lo que hacemos referenciado para que no haya ninguna dificultad. En este módulo propedéutico es probable que no se les presente la necesidad de tener que referenciar textos, quizás no sea necesario. Sin embargo, habrá momentos más adelante en su trayecto de prepa en línea donde sí van a tener que ocupar las referencias para poder, para poder entregar sus trabajos y que no se tome como plagio. Entonces, por favor, tomen en cuenta esta herramienta. Yo les compartiré a través del foro de novedades el enlace a este espacio para poder referenciar en formato APA y que ustedes puedan ya ocuparla en el momento que lo necesiten. Ahora vamos a hablar un poco de semana 3. Antes de cerrar, ya va a iniciar la semana 3 del módulo propedéutico. Semana 3 es la última semana en la que van a realizar actividades integradoras. Tienen actividad integradora 5 y 6. Ya en semana 4 van a realizar el proyecto integrador, que es solamente uno, y es una semana de trabajo bastante intenso. Ahora, en semana 3 también tienen 2 actividades integradoras muy bonitas. A mi parecer son actividades integradoras pues muy melancólicas, nos hacen como un poco hacer esta remembranza de nuestra educación anterior, nuestro pasado educativo, incluso así se llama una de las actividades. Y en esta actividad pues vamos a hablar un poco, a tratar de pensar un poco en aquellos alumnos que fuimos y cómo aprendimos a aprender y a llevar a cabo el aprendizaje en nuestros primeros años, tanto de la primaria como de la secundaria. Un poco más ahondaremos en estas actividades el día miércoles, sin embargo, solo para poderles como adelantar un poco, son actividades que a lo mejor no van a realizar muy rápidamente. En primer lugar, porque una de ellas es una tabla que deben ir llenando, que deben escribir en los espacios adecuados. Y segundo lugar, porque como les comenté, ya son actividades donde se les pide cumplir con cierta extensión en su respuesta. Es decir, les van a decir, contesta en 2 párrafos, contesta en media cuartilla, contesta en una página. Y parte de su evaluación depende de que ustedes puedan cumplir con esas extensiones de creación de texto. Las actividades son muy bonitas, yo disfruto mucho poder evaluar estas actividades, me ayuda a saber más de ustedes, a conocerlos mejor, cosa que siempre agradezco muchísimo que me den esa oportunidad y hablaremos ya de ellas con más detalle el día miércoles. Recuerden que si entregan sus actividades al inicio de la semana no pasa nada, yo el miércoles si hay alguna duda o si algo de lo que yo estoy explicando ustedes no hicieron y quisieran cambiar la actividad, sin problema lo cambiamos, siempre tomando en cuenta que deben entregar la actividad los primeros días y nuestra primera sesión es hasta el miércoles, entonces ahí no hay ningún problema. Pero tomando en cuenta siempre esto, ¿no? La redacción, el tiempo que le vamos a dedicar, el poner atención a las preguntas que se nos están haciendo, son actividades que ya exigen un poquito más de desarrollo
de información, un poquito más de análisis y reflexión. Entonces, poco a poco en su camino en prepa en línea verán que van a ir subiendo de dificultad y del tiempo que requiere cada una de las tareas. Si pueden el domingo, ingresen a la semana 3, a lo mejor no tienen tiempo de hacer tareas en ese día, pero ingresen a semana 3, vean la cantidad de recursos. Semana 3 es una semana bastante pesada, hay muchas actividades por llevar a cabo en semana 3, entonces yo les recomiendo que la revisen, que traten de planear su semana para que les dé tiempo de acabar con todas esas actividades y revisar todos los recursos, porque semana 3, ya semana 1 hablamos de la plataforma, semana 2 de la comunicación en plataforma y en semana 3 vamos a hablar del programa en sí de prepa en línea. Esta es información amplia, entonces para que estén pendientes, para que revisen los recursos con cuidado y recuerden también que yo estoy siempre pendiente y a sus órdenes para poderles apoyar en lo que sea necesario. Les deseo un excelente fin de semana, espero que nos veamos el miércoles y sigo pendiente de todos ustedes para apoyarlos. Buenas noches y que descansen.